Debo decirle que de manera atípica, pero como una manera de decir también que el tema que hoy estamos viviendo nos obliga a replantearnos cosas. Hoy queremos arrancar con la mesa con Isabel Herreguerena, ella es coordinadora de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. ¿Qué tal, Isabel? Hola, Mario, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y está también Paulina Sousa, coordinadora de vinculación de El Día Después. ¿Qué tal, Paulina? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Más adelante van a estar, ya lo saben, Marta Lamas, Mauricio Merino, Claudio Flores, Rafael Cardona, Mechulam. Pero hoy quisimos arrancar con este tema, Isabel, Paulina, porque yo creo que no estamos viviendo tiempos ordinarios en México y tenemos que empezar a cambiar algunas cosas y empezar a dar acuses, digamos. Y lo platicamos ahorita antes de arrancar el programa. Quizá lo nuevo no es la violencia que hoy estamos viviendo, llevamos muchos años en esto. Tampoco es la violencia contra las mujeres. Quizá lo novedoso es el lugar que está ocupando el tema en la conversación pública, que ya dentro de lo malo me parece una cosa importante que esté moviendo, Isabel. Sin duda, yo creo que, Mario, tocas el tema sobre las violencias que llevamos viviendo por mucho tiempo. Y creo que aquí es muy importante diferenciar que hay dos tipos de violencia que hemos vivido las mujeres. Es la violencia que ocurre en el hogar, que si vemos las estadísticas es una violencia que ocurre más o menos estable, versus la violencia... Estable quiere decir terrible, ahorita la vemos, pero más, que se comporta igual a lo largo del tiempo. Así es, por más que invertimos políticas públicas, no ha habido un cambio. Lo que sí tenemos un cambio es la violencia que ocurre en el espacio público. Desde 2007, cuando se declara la guerra contra el narco, tenemos se dispara los homicidios de mujeres. Y los homicidios de mujeres en espacio público, con arma de fuego. Entonces, creo que es muy importante que, si bien no es un problema que nunca ha dejado de existir, sí tenemos ahora dos fenómenos. Y para esto tendríamos que tener respuestas diferentes para los dos fenómenos. Y creo que ese es un tema para empezar. Creo que, si bien es un tema que siempre ha existido, tenemos que exigir medidas claras para combatirlas desde un diagnóstico claro. De acuerdo, que ese me parece un gran punto de partida. El diagnóstico de ante qué estamos. Sí, y también creo que es un momento importante para plantearnos, en el caso sobre todo de padres y madres, de qué educación estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Porque este machismo que vivimos está muy, muy arraigado en nuestra cultura. O sea, vemos cosas que nos ocurren como cotidianamente en el espacio público, como bien mencionabas, ¿no? O sea, el acoso, ir así como insegura en la calle, que lo tenemos ya súper normalizado y que no debe de ser normal. Y cuestiones como los feminicidios, que tienen también mucho tiempo ocurriendo y también van en aumento, se ven como lo grave, ¿no? Que sí es muy grave, pero también hay un montón de cosas detrás que sostienen que la situación llegue a ese punto. Y eso me parece muy interesante lo que están diciendo, porque tiene que ver con hacia dónde está la solución. Es decir, dependiendo del diagnóstico, tenemos que apuntar hacia esfuerzos. Por ejemplo, si el asunto es un tema de violencia aislada, pues con que se resuelva ese caso particular, sea el de Ingrid recientemente o el de Fátima, pues entonces qué bueno que se hace justicia, que se tenga que hacer justicia. Pero si tiene que ver con condiciones estructurales, pues entonces no nada más es un asunto de que detengan a una persona, sino cómo vamos cambiando estas partes. Entonces, me gustaría con la experiencia que ustedes tienen, cómo entender hacia dónde tendríamos que llevar la discusión, porque me parece que parte de lo que hemos tenido aquí son muchas ocurrencias, que van desde, creo que el decálogo del presidente, pero también el aumento de las penas, porque les pareció buena idea que pues, como si eso cambiara algo, o la propuesta de pena de muerte, es decir, ocurrencias de todos lados y poco reconocimiento del trabajo, además de muchos años de organizaciones, de especialistas, de académicos. Entonces, ¿qué hacer para primero ese nivel de violencia que ocurre en las casas de la que hablabas ahorita? Pues mira, yo hablaría de varios niveles, ¿no? El primer tema es, o sea, es muy importante entender que, si bien estamos hablando de feminicidios, hay muchas violencias que nos dan datos antes de llegar a ese feminicidio. Entonces yo hablaría primero del tema de prevención. Y en eso creo que es muy interesante y muy importante involucrar el tema a los hombres y a los niños, ¿no? Incluir el tema de masculinidades. ¿Y eso que se tendría que hacer? ¿El sistema educativo, por ejemplo? Con el sistema educativo. El segundo punto de partida es
fortalecer las instituciones de procuración de justicia y las políticas ya existentes. Por ejemplo, existe, Mario, una política pública que es genial, que son los centros de justicia para las mujeres. Okay. En un mismo lugar, una mujer puede recibir acceso a servicios legales, servicios de salud, servicios médicos, ludoteca para los hijos cuando están, empoderamiento económico. Sin embargo, cuando X hizo una evaluación, nos dimos cuenta que tenía un serio problema de recursos, un serio problema de coordinación. ¿Esas son instancias federales o locales? Son instancias que, si bien reciben recursos federales, operan a nivel estatal. Hoy en día existe más o menos un centro de justicia de mujeres por estado. Entonces, que es muy poco. Es muy poco y sobre todo están en zonas urbanas, dejando fuera a las mujeres de las zonas rurales. Entonces, antes de empezar a inventar el hilo negro, tendríamos que evaluar estas políticas públicas para ver qué hacer para mejorarlas. Lo mismo con el tema de fiscalías. Si nosotros creamos estas fiscalías especializadas, por ejemplo, la propuesta, si no arreglamos los problemas estructurales, hay un estudio muy interesante de Alejandra Ríos del CIDE, donde analiza fiscalías especializadas y se da cuenta que la mayoría de los fiscales no es que sean machistas o misóginos, sino que no tienen recursos. No tienen, hay una computadora para 6 ministerios públicos, hay veces que les piden a las víctimas incluso bolsas para los cuerpos. Entonces, si no mejoramos estos temas estructurales, por más que sigamos creando instituciones, no van a funcionar. De acuerdo. Y el tercer eslabón que creo que es muy importante es el de impartición de justicia. El caso de Abril, por ejemplo, que dejaron libre a... Que ahí fue un juez. Un juez. Tenemos que exigir que las sentencias sean públicas y las resoluciones judiciales sean públicas. Es algo que desde X y el colectivo Es Justo que Sepas hemos impulsado. Si nosotros no sabemos qué está juzgando el juez, cuándo está dictando medidas de protección o no, que lo puede hacer el MP o el juez, no vamos a poder saber si se está impartiendo justicia. Porque además o no. eso pondría sobre los juzgadores la lupa, ¿no? La vigilancia permanente sobre las decisiones, Paulina. Sí, también creo que es importante colocar otro elemento sobre la mesa, que es la responsabilidad que tenemos como sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ingrid, o sea, la difusión de estas imágenes es totalmente irresponsable, y también nosotros como sociedad, o sea, verlas y compartirlas es sumamente irresponsable. Entonces también creo que ahí hay como otro eslabón importante, que es educación, pero también como sociedad, nuestros valores, ¿no? ¿Qué queremos lograr con eso? O sea, la burla hacia el feminicidio cuando realmente es algo muy serio, ¿no? Otra cosa que también creo que es importante, un poco con lo que mencionabas, es justo, o sea, hay un montón de feminicidios que no se catalogan así de inicio, que ni siquiera se tratan con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay muchos casos en donde Lesbi, por ejemplo, ¿no? Cuando la asesinaron, quería al principio ese caso... Se presentó como suicidio, incluso en algún y eso momento. ocurre muy frecuentemente. Entonces, si ni siquiera podemos tomar en cuenta ese tipo de... O sea, ya no tenemos cifras reales de qué tan grave es el problema, ¿no? ¿Y en esto qué papel juegan instituciones? Se ha hablado, por ejemplo, en estos días que si Mujeres, por ejemplo, ha estado ausente del debate público en realidad, o esta comisión para prevenir para mujeres libres de violencia. La CONAVIMS. Ajá, que también ha tenido, pues, me parece, un bajísimo perfil en medio de esta discusión que se está teniendo. Porque a mí creo que lo que nos ayudaría mucho es que este movimiento que está visibilizando temas encuentre respuesta institucional y no solo declaraciones de buena intención, que en eso pues, todos podemos en principio estar de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que habría que ver los datos. Otro dato que nos arroja la encuesta de dinámicas del hogar, la ENDIRE, es que ¿por qué las mujeres no denuncian? La primera causa por lo que no denuncian es porque no saben dónde denunciar, ¿no? Entonces, ahí es muy importante saber el problema para ver un tema de... La segunda razón es porque tienen miedo de las consecuencias. Es decir, no están siendo protegidas. El otro tema que es muy importante es ver... Perdón, ¿y no están protegidas por qué? Pues porque no se emiten medidas, por ejemplo, cautelares, y ahí tengo que volver al tema del recorte en los refugios. Okay. Es una pena que hayamos tenido este recorte en los recursos de los refugios, porque cuando una mujer sale, Mario, de la casa sin nada, está en una situación de mucha vulnerabilidad. Nosotros, si cortan estos recursos, estás poniendo a estas mujeres al borde del feminicidio. Y que se entiende por qué muchas veces no pueden romper con ese espacio en el que están. Total. No es porque quieran estar ahí, es porque Totalmente. no estamos construyendo alternativas como Estado. Totalmente. Y la segunda es ver a dónde acuden las mujeres. Algo que no hemos hablado casi es la mayoría de las mujeres acuden al DIF.
Entonces, tendremos que ver qué está haciendo el DIF para recibirlas. Que además históricamente ha sido tratado como una extensión casi de relaciones públicas de la pareja del gobernador, ¿no? Exacto. Entonces, tendríamos que fortalecer estas entidades. Y creo que en ese sentido, InMujeres y CONAVIM deberían de emitir medidas y recomendaciones hasta estas instituciones para fortalecer la respuesta que se les da a las mujeres que están buscando salidas para estas situaciones de violencia y desde una salida también integral. Por eso es tan importante los centros de justicia para las mujeres. No vas a denunciar si tienes una relación de dependencia económica, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a otro recorte, estancias infantiles. ¿Cómo vas a trabajar si no tienes un apoyo de estancias infantiles? Entonces, también tenemos que buscar no solo acceso a la justicia a tribunales, sino ver por qué las mujeres no están acudiendo a denunciar. Paulina. Yo creo que lo que estamos viendo es pues que es un debate muy amplio y que yo, no sé si coincidas, lo que veo es que a diferencia de otros temas de la agenda pública, el de la violencia que irrumpe, digamos, con casos de alto impacto, aquí lo que ya estamos viendo es un movimiento que está visibilizando un tema y que yo creo que llegó para quedarse y que mientras no se le den respuestas de a de veras, digamos, la protesta va a continuar. Sí, esperemos que sí sea así, o sea, que la protesta se quede hasta que esto se empiece a resolver. Es muy difícil, de un día para otro es muy difícil que cambie, justo como lo comentas, tiene que haber una reestructuración de las instituciones, un montón de estudios, pero tienen que empezar a haber pasos hacia ese camino. Entonces, a mí lo que me parece muy, muy, muy importante es que como sociedad estamos alzando la voz más que nunca ante esto que está ocurriendo. Por ejemplo, el caso de la protesta del 9 de marzo, ¿no? Yo creo que estos temas evidentemente van a seguir. Nosotros vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, escuchando las diferentes iniciativas, acompañando en lo que nos toque acompañar. Y muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias.